padre. Pues yo feliz y emocionada porque este no primero es muy especial para mí. Y ya a lo largo de mi historia se van a dar cuenta por qué. Pero antes yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viajaron en avión? Para llegar aquí. Ayer, ¿no? ¿Cómo es que llegué aquí, no? Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque quiero que cierren sus ojos y se visualicen subiendo al avión. Pero en esa visualización quiero que ustedes sientan el poder de decidir a dónde quieren ir. Y más de que de decidir, de encontrar, porque su espíritu ya lo sabe. Y entonces es ahí donde yo quiero que recuerdes, porque ese avión te va a llevar a ese lugar. En mi caso, este avión tiene el destino de libertad. Pero para eso necesitas tener una gasolina que te impulse para llegar a ese lugar. Y es donde quiero que tú veas, a través de mi historia, qué gasolina es la que te va a llevar allá. Gracias, abran los ojos. Y mi gasolina está resumido en 3 cosas, que es visión, que es fe y que es acción masiva constante. Estas 3 cosas son las que me han llevado aquí, porque ser premier no es llegar a ser premier, déjame decirte, es ser premier, porque eso significa toda una transformación interna que tú debes de vivir. Y que muchas personas, como lo hemos comentado, no quieren pagar el precio. Yo estaba mi vida condicionada a ser maestra, porque a mí me dijeron, pues, estudia, saca buenas calificaciones y ponte un buen negocio o consigue un buen empleo. Sin embargo, y afortunadamente, me lo decía la sociedad, pero mi familia me enseñó otros valores. Y esos valores son los que me marcaron las directrices de mi vida. ¿Cuáles son esos valores? Libertad de tiempo, libertad de decisión y libertad de todo lo que yo quiera hacer, que no haya límites en mi mente. Y eso fue lo que me marcó. Sin embargo, ¿qué pasa? La sociedad te arrasa, te ajala como la corriente, sin saberlo, porque tú es inconscientemente. Y entonces, pues me decían, lo mejor es para estudiar es la maestra, porque yo vivía en un lugar donde el 70% de la economía se movía a través del magisterio, de ser maestra. Entonces nos decían, es que es un buen lugar, es un buen empleo, porque tienes seguro, porque tienes prestaciones, porque tienes, más vale poquito pero seguro, ¿no? Ese dicho. Y yo decía, pues sí, no está mal, voy a tener medio libertad, ¿no? Porque las tardes voy a tener libre, no voy a estar trabajando en 8 horas, pues padre. Pero yo recuerdo cuando nosotros tramitamos en la subcoordinación, tramitas tu nuevo ingreso, pero también tramitan su jubilación las personas. Y entonces, ahí, cuando yo vi a la persona de 30 años de mi futuro, ¿no? Que dije, está ya viejita, ¿no? Ya como triste, sin ilusiones, porque muchas de las personas se veía que cuando ya te jubilabas, ¿qué sucedía? Se morían, porque su vida era el trabajo. Y entonces, fue como la primera sacudida. Y dije, no, yo no quiero acabar ahí. Y eso es lo que hay que decirle a las personas. Decirles qué es lo que va a pasar en tu futuro, porque la gran mayoría se conforma con el presente y no con lo que va a suceder en 15, en 20 años de su vida. Y entonces fue ahí donde dije, a ver, Lina, pero sucede lo mismo, como dice Tony Robbins, ¿no? La inmersión de que todo el magisterio, o sea, todas las personas dicen es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y también, ¿qué sucede? Estar seguro es cómodo. Por lo tanto, yo seguía y decía, no, pues entre más estudias, más ganas. Y hice la maestría. Pero ¿qué crees? Internamente dentro de mí sabía que estaba traicionando mis valores principales. Y entonces, ahí sucedió que mi cuerpo gritó más fuerte que los demás. Y me dijo, ¿sabes qué?
o me haces caso o te enfermas. Y como no le hice caso, ¿qué sucedió? Me enfermé horrible de las vías urinarias, horrible. Y yo dije, jamás me he enfermado de esa forma, y entonces fue ahí donde mi papá, afortunadamente, así como me vio, y me dijo, oye, yo no te veo a gusto, ¿por qué no haces este negocio? Porque mi papá ya estaba inmerso en la industria del mercadeo red. Pero ¿qué sucede? Cuando tú no lo entiendes, ¿qué pasa cuando algo no entiendes? Lo rechazas. Y entonces yo dije, no, eso yo no me veo haciendo eso. O sea, ¿cómo crees? Si a mí no me gusta vender porque no me gusta cobrar, ¿cómo crees que voy a empezar a vender juguitos? Entonces dije, no, pero ¿qué sucede también? Cuando estás en búsqueda de algo, las cosas suceden. Y empiezan a aparecer en tu vida libros, personas, oportunidades, de diferente forma. Y es entonces ahí donde llega a mi vida el libro de Robert Kiyosaki, de Escuela de Negocios. Y ese libro, literal, me quitó la venda de los ojos, y así como cuando logras ver cosas que en un momento para ti eran ocultas. Y fue entonces donde dije, claro, esto es ingreso residual. O sea, porque yo dije, debe de haber algo. O sea, yo no quiero estar 30 años de mi vida trabajando, cuidando hijos de otras personas y los míos ya los a cuidar. Y dije, no, debe de haber algo que me tarde menos tiempo y que sea más fácil, y en donde pueda enseñarles a ese camino también a personas. Y fue ahí donde me invitó mi papá a un seminario de Sango en México, y recuerdo perfectamente bien la escena. Íbamos caminando hacia el salón y del lado izquierdo había un piano de cola, una chica cantando y una pareja brindando, chocando las copas. Y dije, y por el otro lado estaba yo con mi carrito guajolotero yendo hacia donde no pasó Dios y diciendo, ¿qué estilo de vida quieres, Dios? Y entonces fue ahí donde dije, yo quiero ese estilo de vida y lo voy a defender a capa y espada, porque eso me lo merezco. Y es ahí donde yo empecé a abordar mi avión hacia la libertad. Pero ¿qué sucede? Donde tú crees que nada más por abordarlo ya llegaste. Claro que no, ¿no? Y sucede que también la vida te pone a prueba, porque dice, ¿quieres eso? O sea, ¿estás segura? Porque no es cualquier cosa lo que quieres, ¿eh? ¿De verdad estás segura? ¿Y de verdad te vas a convertir en esa persona? Porque como todos sabemos, si tú quieres esos resultados es porque debes de ser esa persona. No es de nada más tener las cosas. Debes de convertirte en una mujer libre para tener libertad, en mi caso. Por lo tanto, dije, ¿va? ¿Y qué sucedió? Me fui, ya no hice el magisterio. Porque ahí tenía opción, no era combinarlo como decimos, ¿no? O sea, en tu medio tiempo a Sango. No, porque yo estaba a 12 horas donde no pasó Dios y estaba súper lejos. Entonces era imposible hacer Sango. Si de por sí estaba en Guerrero, o sea, imagínate, nada de infraestructura de Sango, entonces menos en un lugar que casi pues, no tenía ni para comer. Por lo tanto, dije, va. Ya cuando mi cuerpo me dijo que me estaba traicionando, dije, listo, pa, ya estoy preparada. Entonces empezamos a hacer el negocio, pero lógicamente, cuando estás volando, ¿qué sucede? Hay turbulencias. Y es ahí donde las turbulencias te forman como un líder. Porque hay personas que deciden rajarse porque piensan que en otro lado va a ser más fácil, pero no se dan cuenta que está a costa de su vida y su futuro. Y empezamos a hacer el negocio sin sistema, así como Dios nos da a entender, porque yo sabía que este era el negocio cuando yo tenía esa información. Y a mí lo que me encantó de Sango fue porque mi papá también ya había estado en varias empresas y cubría las tres cosas, que era buen producto, buen plan de compensación, o sea, pagaban bien, y además los fundadores, porque nosotros nos basamos mucho en los fundadores porque había muchas empresas en las que había estado mi papá y que dicen, no, pues es que
es más, paga mejor, el producto está bien, pero no se habían dado cuenta que los fundadores, así como va, dice, en la última empresa dijo, no me sale este negocio, pum, la cierro y dejaron a la red tirada, literal. Entonces para nosotros dijimos, lo más importante de una empresa, para empezar no es el producto y el plan de compensación, para empezar son los fundadores, porque es como el Titanic, si no tienes buen capital, truena la empresa. Entonces, y nos gustó también de que no era tanto venta, porque si ustedes saben, los ingresos residuales ¿en dónde están? En la red. Y entonces la gran mayoría de las personas, ¿qué sucede? De las empresas, perdón, decían, no, es tanto el producto que te damos que te ponen a vender inconscientemente o en su sistema de la empresa. Y entonces lo que nos gustó de Sango es que es el 80% red y el 20% venta. Entonces dijimos, wow, excelente. Empezamos a hacerlo, lógicamente con complicaciones, pero sin optar. Porque, ¿qué creen? Nuestro blend se rajó. Y no solamente se rajó, sino nos quería jalar otra empresa. Y nosotros, así como literal planta silvestre, crecimos. Porque teníamos eso, ese coraje, esa fuerza de decir, no voy a ver si funciona, sino lo voy a hacer resultar. Pase lo que pase. Y cuando tienes esa determinación y tienes claro ese objetivo, no pagas el precio. Pagas el precio. Y entonces, lógicamente, como no teníamos línea de auspicio, en mi calificación de 20K, por una caja, no califiqué. Y dicen, ay, no inventes, o sea, ¿qué no te diste cuenta que eran 19.800, no? No, porque se acuerdan que ustedes en el plan anterior era estructura. Y por lo tanto, pues uno nuevo, pues no sabíamos. Entonces, fue ahí donde te prueba otra vez la vida. Y dices, tienes la vocecita de, ¿será para ti? O sea, ya fracasaste. Y más cuando estás tan ilusionada. Entonces, ahí es una decisión vital, en donde te rindas o donde sigues, hasta sus últimas consecuencias. ¿Y qué creen que dice? Agarré cada parte de mi corazón, lo uní y dije, vamos a volver a hacer. Pero lógicamente te queda algo como incluso yo en las calificaciones de 20K yo me tenía que salir, ¿no? Porque era para mí todavía doloroso. Pero pues ya la gente se desanimó, o sea, uno sigue, pero la gente se desanimó. Y es ahí donde empiezas a decir, hijo, pues por más no se me está facilitando, se me está complicando. Lo dejamos de hacer 6 meses, pero cuando dice Robert Kiyosaki, ¿no? Cuando abres el paracaídas, ya no lo puedes volver a hacer. Y es lo que yo decía, ¿no? O sea, yo probé la libertad y me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Vuelves a lo rutinario, a lo tradicional, y yo me sentía como leona enjaulada, porque yo no estaba a gusto, también igual. Y fue ahí donde dije, claro, nos faltó la cuarta pieza. Y esa cuarta pieza es un sistema. Porque hacíamos las cosas, pero no nos estábamos formando como empresarios. Y eso es ahí donde mucha gente comete el error de que piensa que con hacer cosas diferentes van a tener resultados diferentes. Pero si no piensas de forma diferente, por más que hagas cosas no van a suceder. Tienes que pensar de forma diferente. Y entonces, al adquirir el sistema, pues nosotros dijimos, pues va a ser más fácil. Y sí fue más fácil, pero también te presentas con retos de provincia, ¿no? Porque tú lo entiendes porque ya tienes un proceso atrás. Pero la gente nuevecita no lo sabe valorar el sistema. Entonces dije, ¿qué pasa? El contexto me estaba jalando. Y es ahí donde te digo que te tienes que formar y reconstruirte. Porque había cosas, personas, creencias que me estaban frenando y limitando.
Y como dicen, a problemas grandes, soluciones grandes. Y entonces decidí dejar mi familia, dejar a mis dos pilares principales, porque ahí donde yo ya estaba muy cómoda. ¿Y saben cuál es el principal veneno de este negocio? La comodidad. Si tú te sientes cómodo, haz algo para sentirte incómodo, porque si no, no vas a crecer. Porque la comodidad es estancamiento. Salir de tu zona de confort es donde ahí implica crecimiento. Y entonces dije, vale la pena, porque voy por libertad, porque voy a inspirar a más personas, porque dije, en lugar de enseñar a leer y escribir a niños, voy a enseñar a jóvenes y adultos a mejorar sus finanzas personales, a cambiar su estilo de vida. Porque como lo mencionaron allá, estamos nosotros transmitiendo, informando, compartiendo un estilo de vida. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues sí, tuve que amarrar mis pantaloncitos y dejar dos pilares importantes, que en este caso era mi familia y mi novio, porque ellos pues, hacíamos el negocio, él era mi frontal y pues para todos lados. Sin embargo, me voy al Distrito Federal y de verdad, o sea, yo dije, a ver, yo tengo claro lo que sé y Dios me va a ayudar y Dios va a empezar a ponerme las cosas. Y afortunadamente, ya tenía, que no les había contado, pero ya tenía un novio. Un novio que siempre tienes que tener un coach. Un coach porque, ¿qué sucede? Siempre un coach está volando más arriba que tú. ¿Y qué pasa cuando vuelas más arriba? Logras ver cosas que no logran ver la mayoría. Por eso una de las cosas importantes para mí es visión. Porque si no, yo no hubiera estado aquí en este negocio. Porque yo quería otra cosa más grande, que la gran mayoría no me entendía. Porque incluso cuando yo dejé mi carrera, me empezaron a hablar y me dices, ¿cómo crees? ¿Estás dejando tu seguridad? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y es ahí donde dices, sí, de verdad. Pero como apenas leí Robert Kiyosaki, que me encantó, que dice, entre más seguridad quieres, menos libertad tienes. Y yo dije, wow. Incluso mencioné el dicho de, ¿por qué crees que las cárceles son de máxima seguridad? Precisamente por eso, ¿no? Por esa situación. Y dije, va, pago el precio, me voy al Distrito Federal, empecé otra vez a hacer el negocio, lógicamente nuevamente a frontalizarme, porque soy muy bendecida, tengo líderes extraordinarios en mi vida y pues uno de ellos es mi coach, que me ha estado ayudando en todo momento. Gracias, Circe. Gracias, Estela. Mi familia, a pesar de que pues querían que estuviera yo con ellos, pero después como vieron tan decidida, porque somos familia muégano, ¿no? Entonces dijeron, pero un año, te damos. Y yo, sí, yo voy a estar un año aquí. Ya llevo 2 años y ya entendieron que pues eso es parte de mi vida, es hacer este negocio. Entonces, y empiezan a aparecer personas con la misma visión que tú, con la misma pasión, con el mismo coraje. Y entonces yo amo a mis líderes porque están haciendo de verdad milagros. Porque muchos de ellos están en Guerrero y ellos, o sea, entregan las cajas en burro, para que me entiendan, ¿no? O sea, ellos no se ponen pretextos, al contrario, ellos buscan solución a todas las dificultades y a todo lo que se les está presentando, porque incluso están pegados a Oaxaca, es un lugar de pobreza, pero también tienen claro su sueño. Porque la primera persona que creyó en mí, y eso sí te digo, soy muy afortunada, sigue ahorita conmigo. Y ella también va por libertad, porque ella entendió, ella es doctora, y ella entendió que, porque también la han criticado, y le han dicho, deja de estar haciendo eso, o sea, ser médico ganas mucho dinero, como decías, ¿no? O sea, si más trabajas, más haces, pues vas a ganar más dinero, pero ella tenía muy claro que ella también quiere libertad. Por eso mi misión es compartir una visión de libertad, porque es lo que nosotros, en mi caso, lo que yo estoy dándole a las personas, esa visión. Y Pablo, toda mi gente de Guerrero, un hombre, o sea, de verdad,
cuando los conozcan y tengan el gusto de conocerlos, de saber de ellos, te vas a morder la lengua cada que quieras decir un pretexto, de verdad. Sí. Y bueno, también en ese proceso llegan otros líderes muy importantes a mi vida, que esos líderes están marcando la tendencia aquí en el Distrito Federal. Y esos líderes están porque también saben lo que quieren y tienen esa pasión y ese liderazgo. Muchas gracias, Luigi, muchas gracias, Nick, por Y entonces, califico ya nuevamente el 20K. Fue, una experiencia extraordinaria, porque fue en la Ciudad de Arena de México. Los que tengan el gusto de conocer allá en el distrito, es un escenario impresionante, y que dije, Dios, gracias, porque sé que todo lo que hiciste fue para formarme, porque yo no estaba tan preparada para mi misión. Y es como el hierro, te forjas, pero muchos se quedan a la mitad, no quieren pagar el precio. Porque yo, como les comento, cada lágrima, cada sonrisa es la que te permite decir, ha valido la pena. Cuando estás aquí, en estos momentos, disfrutando de tantos líderes como ustedes, de disfrutar esta abundancia, esta plenitud, esta libertad, de mostrarle a las personas, porque me dicen, una amiga que ya tenía rato que no me veía, y dice, ¿sigues en eso, Lina? ¡Claro! ¿No? ¿Por qué? Porque te digo, la gente se raja, la gente no logra ver esas cosas, y cuando ven que sigues, porque una cosa es decir, que ¿qué quieres? Decir, ¿te lo dije? O que te digan, te lo dije. ¿Qué quieres? Y eso se hace con perseverancia. Porque yo tenía muchas razones para ya rajarme desde hace mucho tiempo. Pero dije, no, yo quiero esto, y además quiero inspirar con mi ejemplo. Porque si ustedes saben, no nada más eres tú, sino son las personas que vienen atrás de ti, y que personas que ni conoces, y que llegas a tal grado de poder influenciar en sus vidas, que eso es una de las razones más importantes, poder transformar el inconsciente colectivo. Porque cuando te quitas de en medio, es ahí donde empieza a cobrar más significado este negocio. Y desafortunadamente tienes que dejar personas atrás, dejar personas que te están arrastrando, dejar personas que no te están ayudando, y tienes que pagar el precio. Y en ese día de la convención, al otro día, yo troné con mi novio, de una relación de 13 años. Entonces, te digo, son cosas fuertes, que dices, ¿de verdad quieres hacerlo? Pero sucede que en el momento que cuando llegas a la montaña, en lo más alto, y es ahí donde quiero que cuando veas la montaña, recuerdes que todo vale la pena, que cada paso que das en el camino vale la pena, por ti y por todas las personas que están contigo. Porque cuando tienes por eso les decía, visión, para lograr ver lo que la gran mayoría de las personas no logran ver, y aguardar a que te digan, ¿cómo crees? Eso no funciona, eso no es cierto, regresa al magisterio, etc. Pero tú les dices, cuando tienes visión, les dices, ay, pobrecito, no logras ver lo que no yo logro ver. ¿Te das cuenta el cambio? Eso es fe, porque esa fe es la que te tiene que mantener vivo ante las turbulencias. Y la fe va unada a la persistencia, que es la acción masiva, constante. Porque no nada más es quedarte, es accionar constantemente. Y eso, tarde o temprano, empiezas a hacer las cosas. Pero accionarte, ¿qué pasa? Hacia afuera y hacia adentro. Porque si no accionas hacia adentro, no cambias. ¿Y qué pasa? Cuando accionas hacia adentro, empiezas a mantenerte en una vibración alta. Y en esa vibración alta empiezas a hacer a que las cosas sean más fáciles, a atraer personas mejores, a personas como tú. Por eso, trabájate. Porque en el momento que tú te trabajas, más empiezas a atraer personas con esa misma sintonía que tú.
Y es ahí donde empiezan a aparecer grandes líderes, como Areli, como Toño, como Ausencia. Personas que son nuevecitas, pero que están con esa misma pasión, con ese mismo liderazgo. Y pues, para mí es muy significativo estar aquí. Y cuando escuché la plática de Liz, no, o sea, casi estuve llorando porque yo con esto llevo 3 Go Premiers. Mi primer Go Premier, o sea, así, no, sin upgrade, sin downgrades, la primera vez que viajaba a Estados Unidos, o sea, nadie que estuviera como al pendiente, como estaba en provincia no conocía a nadie, o sea, como que me veía como bicho raro, todos en sus grupitos, y yo como que no sabía cómo no estaba preparada para socializar. Entonces yo me sentí como muy rara, o sea, para colmo la Rumi que me tocó, o sea, súper verde, para la bola, ¿no? Y pues la Rumi no podía platicar. Entonces, dije, bueno, las motos, o sea, fue extraordinario, ¿no? Las actividades fue una de las cosas que compensó mucho el Go Premier. Y me expandí, ¿no? Sobre todo eso, porque me decían, o sea, no sabes inglés, es la primera vez que vas a viajar, ¿quién te va a recibir? Pero yo sabía que tenía que viajar porque eso inspira y me expande también mi visión. Entonces dije, no me importa lo que me diga, yo voy a ir al Go Premier. Y fui y vine. Y entonces, en el segundo Go Premier, pues igual. Pero fue como que ya más el gusto, ¿no? De ya tienes como un antecedente, pero no tenía ni oportunidad ahí en ese Go Premier. Entonces me sentía como huerfanita y yo me acuerdo que decían, ¿quiénes? Vamos a cambiar la dinámica. Ahora los hombres van a presentar a sus downlines, ¿no? Y yo, y entonces, no sabes, es una agonía en el momento de que empiezan, ¿no?, a nombrar y empiezan a decir nombres, y yo la única que quiero hacer es tú. Entonces tu cuadrito estaba ahí en la mesa y yo decía, ¿y ahora quién me va a presentar? Entonces, ay no, pero Dios está grande, que en los momentos como más difíciles de tu vida, que sientes que todo está horrible, hay una luz. Y uno de mis sueños era que me presentara Estela, porque es muy significativa también en mi vida. Porque cuando nosotros íbamos a los seminarios, decíamos, no, pues ¿cuándo, no? Ni tan siquiera. Y entonces él dice, David, esta persona va a ser la más afortunada porque la va a presentar una 500K. Y en ese momento de que estaba súper triste, así como que dije, ¡wow! Me hizo justicia la revolución. Entonces, no, fue una experiencia, así, es mi foto de coral, porque era yo solita, ¿no?, con todos los founders y Estela, y dije, wow. No, o sea, no pude dormir ese día porque estaba súper emocionada. Y estar en este Go Premier, hablando, no nada más estar como bicho raro, hablando con ustedes, estar aquí con mis 2 Oblens hermosas, con mi equipo, que ya no vengo sola, sino también Oblens y Downlens. Vale la pena hacerlo, chicos, vale la pena, pero no se rindan, paguen el precio, porque saben, vivir la vida como debe de ser es lo mejor. Muchas gracias.